La historia es quizás un asunto demasiado importante para dejársela a los historiadores. Esta premisa es interesante como pista de despegue para una conversación de esta edición del programa, porque nos acompaña en esta oportunidad el periodista Alfredo Sepúlveda, autor del libro Breve Historia de Chile, que lleva por subtítulo De la última glaciación a la última revolución. El libro está editado por Sudamericana y a mí y a Eliana Rosa nos complace mucho conversar en este programa con Alfredo Sepúlveda. Alfredo, publicas un libro, esta breve historia de Chile, en un momento donde todavía se escucha la discusión que se articuló tiempo atrás, meses atrás, en relación a con qué derecho, digamos, periodistas o personas no especializadas, no historiadores profesionales, podían escribir historia. ¿Qué te parece a ti esa polémica? ¿En qué trinchera te ubicaste? ¿O es una polémica, digamos, que encuentras absolutamente inconducente? La encuentro media inconducente. Buenas noches, ¿cómo están, queridos? Me parece media antigua ya y me parece que en el ámbito de llamémoslo así, aunque el nombre es un poco feo, de divulgación histórica, como fonéticamente feo, divulgación histórica, pero en este género han participado historiadores y no historiadores desde que la industria editorial apareció, digamos, es decir, si nos ponemos extremistas en el argumento, claro. Hasta Barros Arana no era un historiador, digamos, claro. Se dedicó a la historia. Sentido, claro. ¿Ah? Anthony Beevor, yo entiendo que no es un historiador tampoco. Me parece. Yo entiendo que era un militar, digamos, un hombre especial que empezó a estudiar eso, digamos. Sí, lo que nosotros, si es que tengo que ponerme en alguna trinchera, digamos, los divulgadores de historia, no alcanzamos es. Yo creo que los temas de filosofía de la historia, psicología de la historia, esos temas ya que son más profundos y que corresponden al ámbito académico y que entiendo que gozan de buena salud ahí. Oye, porque esta es una historia que no tiene notas de pie de página. Tiene muchas, sobre, no sé, unas 300, pero están todas al final. Están todas al final. Están todas al final para facilitar la lectura, lo cual de alguna manera también es una declaración de principios. Sí, y por ahí tú conduces a tu público, digamos, si quiere profundizar más en ciertos temas, por ahí lo puede hacer. O sea, se privilegia, digamos, la lectura más bien libre y limpia y quien esté interesado que vaya, digamos, voluntariamente a consultar una nota. Pero esta es una historia, Alfredo, que tengo la impresión no trata de revelar zonas ocultas, contradicciones de los personajes o aspectos cómico, sino que más bien de una manera ágil tener una mirada de largo aliento, muy largo aliento, porque la última glaciación a la última revolución no es modesto como objetivo. Entonces, tú estás pensando más bien en qué tipo de público. Público general. Uh-huh. Y lo que pasa es que me pasó algo parecido con el libro anterior que yo hice de historia, el anterior que hice de historia, que es una biografía de Bernardo O'Higgins, que era como el elefante en la habitación, digamos, o sea, todo O'Higgins es muy, muy presente en nuestra vida, pero la última libro de librerías, uh-huh. grande, fuerte, con gran tiraje, había sido publicado en el 1946, si no me equivoco. Y en este caso, ante una oleada de historias que intentan revelar aspectos, por decirlo así, poco conocidos de nuestro quehacer, no estaba la historia, no sé cómo llamarla, la historia grande, la historia de presidentes generales, la historia estándar, por decirlo de alguna manera. Entonces la idea fue tomar ese material y narrarlo con lo que yo llamo las armas del periodismo. ¿Tú sientes que tu libro es un cierto consenso historiográfico o no?
Yo creo que sí, fíjate, recoge los hitos consensuados, yo creo más bien. Digamos, creo que está todo lo que tiene que estar, guerras, generales, presidentes, todo lo que es como top of the mind de la historia de Chile está ahí. Pero narrado con mucha fluidez y con mucho recurso del buen periodismo, lo que lo hace muy atractivo. En una estructura narrativa. Pero hay muchos tramos de la historia de Chile donde las aguas se separan. Se separan con O'Higgins, se separan en Lircay, se separan con Portales, se separan con Montt, se separan con Balmaceda, se separan con Alessandri, se separan con Ibáñez, se separan con Allende, se separan con Pinochet, claro. Y los hitos, claro, por supuesto. Sí. Y bueno, y está ordenado más o menos así también, es como evidente, por decirlo de alguna manera. O sea, no hay historia de la vida privada acá, no hay una sociología de la historia, digamos, está la concatenación de hitos sobre los cuales hay un relativo consenso en este país. De acuerdo. Ya. Yo antes preguntaba por los aspectos no revelados, las cuestiones cómicas, porque sí ha habido cosas de esas en el último tiempo, ¿no? De cierta producción. Es casi un género ya. Sí, exactamente. La búsqueda como de los secretos. Exacto. Ahora, sin perjuicio del anterior, yo encontré que la historia, este tipo de historia como general de Chile, o estándar, o como ustedes quieran llamarla, tiene un montón de cosas desconocidas también, digamos. Claro, entonces, es muy reveladora. Es muy reveladora porque uno dice, no sé, Guerra del Pacífico, y tiene 2 o 3 ideas básicas de la Guerra del Pacífico, que fue ganada, que el 21 de mayo, etcétera, etcétera, pero entre medio está, no sé, la negociación en la Cáguana, ¿qué les parece? Que fue una negociación entre las partes, después de que Chile capturó Arica, en un barco norteamericano que se llamaba en la Cáguana, bajo los auspicios del Departamento de Estado de Estados Unidos. Entonces, claro, uno dice, están los aspectos como secretos, de alguna manera uno podría definirlos como, no sé, las intenciones ocultas de ciertos personajes, pero también en esta historia estándar hay un montón de anécdotas, acontecimientos y momentos que son relativamente claros, que están más o menos olvidados también. Oye, Alfredo, así que es un, ¿cómo se llama? Un campo que está arado de mucho material. Mucho material. Tú hablabas recién de la Guerra del Pacífico. A mí en alguna de las entrevistas que te han hecho me llamaba la atención esta referencia que tú hacías, como tú veías un cambio en relación con la muerte, y a propósito de la Guerra del Pacífico y de la Guerra de Independencia, en donde no había prácticamente registro de las vidas que nos costaron esos dos procesos, y cómo eso con el transcurso del tiempo ha cambiado y está muy documentado. Bueno, al menos las muertes durante el periodo de la dictadura, por ejemplo. Supuesto. O sea, al menos yo que me esforcé no lo encontré, no encontré un número de muertos de la Guerra del Pacífico, encuentro puros estimados por batalla, pero un número como de una comisión que se haya hecho ex post y haya dicho, bueno, los muertos fueron tantos. O en la Guerra de Independencia, hay que decir que es una nebulosa absoluta, no tenemos la menor idea. Uno dice la dictadura de O'Higgins, y O'Higgins mandó a fusilar mucha gente, y sí, O'Higgins mismo en algo de su material de cartas reconoce que mandó a fusilar a tal o cual fulano, pero no tenemos idea cuántos fueron. Pero eso habla de un relativamente escaso valor de la vida en esos periodos. Sí, yo creo que pero también el Estado en el siglo XIX, sobre todo al comienzo, era muy precario. Era muy precario, era casi más un proyecto que una realidad. Claro. Y lo que tiene también mucho que ver en toda la disputa que hay con la Iglesia Católica, es decir, el más allá es un hecho político. Yo creo que hasta la década del 20 aproximadamente, por lo menos acá en Chile. El más allá importa. Y por lo tanto la Iglesia tiene algo que decir. Sin duda. Todo este cuento de los cementerios al final del siglo XIX, que es donde enterraban a la gente, iban los tipos del recientemente creado registro civil a quitar las ¿cómo se llama? Los ataúdes de la gente que estaba velándolos y los iban a enterrar en cementerios católicos para llevarlos en iglesias, en parroquias, para llevarlos a los cementerios autorizados. Entonces era un asunto político también. No hace tanto, digamos. No hace tanto. No hace tanto. Oye, Alfredo, y en relación, tú recién hablabas de una historia estándar, ¿no? ¿Y cómo te las arreglas con el estándar mapuche, por ejemplo? Que es una cuestión hoy día, en tanto estándar, además muy controvertida. Porque hay una
hay un estereotipo de lo mapuche en nuestra historia y que hoy día está siendo revisitado y de alguna manera hay un gran silencio en la historia sobre el rol del pueblo mapuche en términos de la detención, de alguna manera, de la conquista territorial, que es una cosa única en América. Así es. ¿no? Y eso no está callado. Está callado y además hay una obligatoria, en la discusión pública actual hay una obligatoria toma de posición, digamos. O sea, uno está en contra de esta brutalidad del Estado chileno o uno la niega absolutamente, digamos. Y en el libro está... Bueno, de hecho, esa discusión desapareció prácticamente o estuvo ausente durante todo el siglo XX, ¿no? La discusión acerca de los mapuche, digamos, claro, del pueblo mapuche. Totalmente, o sea, porque la historia oficial, por decirlo así, termina con la pacificación de la Araucanía. Y ahí como que se supone que ahí ya no hay ningún otro problema. Se hizo una operación de chilenizarlos, de considerarlos, de considerarlos ciudadanos chilenos. Y muchos de ellos tomaron la opción también de ser considerados ciudadanos chilenos contra esta sin duda, etnicidad. La historia bonita que encontré yo es ir al origen, digamos, de casi antropológico. Y hay algo con el nombre también que es muy bonito, que en una sociedad aislada, como era la... De hecho, el mapudungún es un idioma aislado, yo no lo sabía, es como el euskera. No tiene referente... Conexiones no tiene con otras lenguas. Claro, o no las hemos descubierto. Pero igual que el euskera, o sea, por el lado del lenguaje no hay dónde especular de dónde han pero salido. Está presente a ambos lados de la cordillera, ¿no? Pero después, porque inicialmente solamente en Chile. Claro, porque fue un movimiento en el siglo XIX de mapuches de Chile hacia Neuquén, Río Negro y todas esas provincias argentinas del sur. Pero es un movimiento del siglo XIX. Es posterior, ¿eh? Es posterior, claro. De hecho, en el siglo XVII no se hablaba de los mapuches, ¿no? Se hacía esta referencia a los purenes, por ejemplo, en relación con el espacio, ¿no? Ellos grupos. realmente no tuvieron un gentilicio para definirse porque no lo necesitaban. O sea, era la palabra que tenía más uso era reche, que es una cosa como seres humanos. Es como llamarse un ser humano. Sí. Pero no era no tenía la connotación de referirse a una etnia en oposición a otras. Y después, algunas de esas palabras que ellos usaban para determinar el género humano, por decirlo de alguna manera, como mapuche, que en un principio podía homologarse a nativo, alguien propio de la tierra. Después se transformaron en un sustantivo propiamente tal que actuó como un denominativo en oposición a otras naciones, en oposición a los incas y en oposición a los españoles. Entonces ellos ganaron esa identidad siempre en una oposición guerrera, que fue lo que los terminó uniendo y les cambió la sociedad. Claro. Y agrupando entre ellos. Y agrupando entre ellos, con un importante cambio que fue la subida de los toquis por sobre los loncos, es decir, que el jefe militar, ya que vivieron en una situación de guerra que duró por lo menos la primera parte de cientos de años, se transformaron en una sociedad muy militarizada. Ahora, yo me imagino que cuando negocian con el Imperio Español, ahí es cuando comienzan a ganar interlocución y comienzan a ganar más identidad, porque ahí tienen que definirse en relación a otro. Claro, y tienen que firmar... Y ahí firman parlamento. Y tienen que firmar, pero el problema para los españoles fue que nunca pudieron firmar realmente con todos. Claro. Que siempre fueron el determinado grupo de loncos que estaba a favor. Es el problema, y había la atomización de la autoridad. Y la relación con los españoles, y la relación con los españoles y después con la República tuvo varias etapas. Los mapuches, ¿no? Si ese era un problema para los mapuches, esa división en grupo, pero no hay un liderazgo que los convoque a todos. Sí, pero por lo mismo nunca los derrotaron completamente. Claro. Porque tenían esta división militar, digamos, en que nadie tenía el poder absoluto. Entonces, perdía uno y los otros podían seguir dando la guerra, ¿no? O capitulaba uno, o firmaba la paz uno. Exactamente. Y los derrotó finalmente la tecnología, la introducción del rifle de repetición más o menos un poquito antes de que empiece la guerra del Pacífico, por parte del ejército chileno, si no hubieran podido tampoco. Claro.
Que los mapuches se toman Temuco, asaltan el fuerte de Temuco en 1881, cuando están muy en Perú. En Exactamente. plena guerra del Claro. Pacífico, en plena campaña del Así norte. es, así es. Que una gran mira estratégica. Entonces ellos tuvieron esto y tuvieron varias etapas también en esa guerra. Tuvieron una guerra de confrontación brutal con los españoles, después tuvieron una especie de relación porosa, de guerra, comercio al mismo tiempo. ¿No? Después ellos se ponen malos, so to speak, y empieza la cultura del malón, que es una cultura del movimiento inverso, es decir, desde el Biobío hacia el sur, atacar las zonas propiamente chilenas en búsqueda de ganado y mujeres. Y fue una cuestión que también fue un dolor de cabeza para los gobernadores españoles, yo creo que fue el principal. Durante todo ese periodo. Oye, y lo otro fascinante que hay en tu libro, me parece a mí, y que está presentado desde el título, es esta mirada prehistórica, ¿no? Pero además, es fascinante. Muy prehistórica, porque incluso geológica. Sí, hay un pequeño chapó geológico, digamos, antes de que lleguen los humanos. Muy interesante porque tengo yo la impresión de que ha sido poco abordado, ¿no? Poco abordado. Sí, poco abordado. Y estuvimos debajo del mar, eso es lo geológicamente interesante. Hay rastros de vida humana que no sé, porque se remontan hace 11.000, 13.000 años atrás. En Monteverde, ¿no? Es más. La cifra oficial creo que es 18.000, pero están hablando de 19, 20.000 años. De Monteverde, que está cerca en la costa de Puerto Montt. En Puerto Montt, ¿no? Sí. Y es un sitio arqueológico fascinante, una especie de campamento. Nadie sabe mucho si fue un campamento que se usó constantemente o fue una cosa como de verano o de invierno. Tienen fósiles vegetales que no son propios del lugar, sino que también de Argentina y de la zona central. Hay restos de asado. Yo he hecho el chiste ahí de que están los primeros guatones parrilleros ahí, porque hay restos de mastodontes que se usaron huesos de mastodonte que están con marcas de pedernales que fueron faenados para comérselo. Claro, el primer asado. Y estos vegetales que serían demostrativos de un cierto tránsito. De un cierto tránsito, Mira qué interesante. Sí. Bueno, a lo mejor el paisaje era completamente diferente, a lo mejor. Era la zona central era como Puerto Montt hoy, o sea, Santiago era como Puerto Montt hoy. Mucho más frío, y la zona norte era como Santiago hoy día. Es decir, un minuto de silencio. Sí, un minuto de silencio, tal cual. Eso sí que es cambio climático, ¿no? Eso sí que es cambio climático, totalmente. Sí. Oye, y en la última parte tú pones el énfasis, a propósito, le das mucha importancia a la revolución pingüina. Sí, el movimiento estudiantil. Al realmente, movimiento estudiantil yo también tengo general. una confusión de nombre, a mí me parece la revolución pingüina es 2006. Sí, es verdad. La otra, pero también la otra de alguna manera lo es. Pero es la misma generación. Es la misma generación, exactamente. Es la misma generación que creció, ¿no? Los que estaban en el colegio en 2006 estaban en la universidad en 2011, así es. Sí. ¿Y por qué pones el énfasis ahí, Alfredo? ¿Por qué te parece que es tan icónica y que es un hito para a mí me parece que es el históricos? Último hito, fíjate. Y también de alguna manera abordar esto desde el punto de vista periodístico da un poquito más de manga ancha, si tú quieres, porque uno va simplemente dando cuenta de los hechos que nos han llevado hasta ahí, casi de los hechos periodísticos. Y es el último hito porque es el último gran cambio de agenda, digamos. O sea, yo creo que ahí se entierra de alguna manera la discusión democracia-dictadura, Allende Pinochet, que todavía perduró durante los 90 y durante los 2010, digamos, ya casi como un sonido de fondo hacia el 2010. Pero ella se acaba, es una generación a la que eso no tiene ninguna importancia. Y de hecho la figura autoritaria y casi absurdamente dictatorial según ese punto de vista es Ricardo Lagos. Tú te puedes imaginar que alguien que haya vivido las dos experiencias no cabe en la cabeza. Claro. Pero ellos están pidiendo algo que no se pedía antes. Antes todas las grandes demandas transformadoras desde el 60 en adelante fueron demandas de cambio completo y radical de la sociedad. Para eso salía la gente a la calle. Fuera el modelo. Destruyámoslo para construir otra cosa. Y este es un modelo de una salida a la calle para pedir la inclusión dentro del modelo. Yo como que la analogía que me gusta hacer no es derribar las murallas del castillo, sino hacerle un forado para entrar adentro del castillo. ¿Ya? Y eso es nuevo, eso no había pasado antes. Yo creo que refleja una cierta conformidad. No sé si le gustaría mucho a los dirigentes o a quienes encabezaron esos movimientos en esos años,
No, porque tiene una retórica como de izquierda profunda, pero finalmente... No les gustaría mucho esa imagen, digamos. La imagen del castillo y que quieren entrar ellos al modelo, todo lo contrario. Yo creo que hay que mirar un poco la evidencia. Yo creo que si no dicen que queremos votar el modelo es porque de momento no se ve una alternativa clara, digamos. Las únicas alternativas que se han planteado han fracasado. Claro, no sé, pero un ascenso, el peronismo en ascenso... Argentina, el chavismo en Venezuela, son experiencias más bien desastrosas. Pero concretamente el 2011 lo que se está pidiendo es que funcione el sistema de promoción social a través de la profesionalización de la población. Sí. Que es, claro. Sí. Que más individualista que eso. Sí. O sea, no es aquí no sale a marchar el techo para Chile, ¿me entiendes? No se marcha por los vulnerables. De hecho, si uno mira como un poquito la evolución ideológica del Partido Comunista, creo que ahí está la evidencia máxima. Es decir, el Partido Comunista cambia su clientela. Dejan de ser los obreros, los sindicatos y los pobres del mundo. Deja de serlo. Claro. Manteniéndose como un partido nominalmente marxista para levantar las banderas de las clases medias bajas. El gran paraguas son los derechos sociales hoy día. Exactamente. Eso es el paraguas. O sea, es una discusión sobre cuánto de socialdemocracia hay, cuánto de estado de bienestar hay o no. Dentro de una aceptación, por decirlo de alguna manera, de un modelo capitalista que se empezó a desarrollar a partir de los 70. Como sea que haya sido, legítimo o ilegítimo, pero es un hecho de la causa. Y en ese contexto, entonces, la población más vulnerable, las personas que están excluidas finalmente del sistema, ¿no tienen representación? ¿Son de algún modo ahistóricos? A mi juicio, ninguna. O sea, para terminar la idea nomás, o sea, en la izquierda yo creo que siempre hubo una evolución hacia ir alcanzando más y más población vulnerable, por decirlo así. O sea, empiezan con los tipógrafos ilustrados que eran capaces de estar alfabetizados y siguen. Después, quizás durante la Unidad Popular le hacen el mundo de los campesinos a través del MIR, y después hay como un regreso hacia una clase media, que es su clientela hoy día. Te quería preguntar sobre la figura de O'Higgins. Tú escribiste un libro sobre O'Higgins en el año 2007. ¿Es el padre de la patria o no? No es el único. Hay muchos. Pero ¿tú crees que su figura está subsidiada? ¿Su figura está subvalorada? Bueno, cada vez menos. Cada vez menos subsidio. Cada vez menos subsidiada. Sí, yo también pienso, ¿no? Sí, cada vez menos subsidiada. Yo creo que correspondió... Ahora, yo no sé si a O'Higgins en su momento lo reconocieron tanto como lo vino a reconocer la República después. No lo tengo tan claro eso. Bueno, de hecho, él muere en el exilio y él quiso entrar mucho y Portales no lo dejaba entrar, digamos. Portales lo rechazó absolutamente, no quería que con volviera. buenas razones, probablemente. De hecho, salió un poquito y de hecho, él muere cuando venía camino a Chile, digamos. Estaba a punto de tomar el barco, digamos, y no puede tomarlo porque se enferma. Claro. Y de hecho tuvo unos coqueteos con Andrés de Santa Cruz en la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, es decir, como apoyó un poquito al enemigo, entonces ya estaba medio quemado. No, a ver, o sea, O'Higgins fue en el periodo de la independencia del hombre de los argentinos, y fueron los argentinos quienes vinieron acá a ejecutar el plan de San Martín, que era llevar la guerra al Perú, digamos. Y esa situación se mantiene por vacío de poder durante muchos años. Quiero decir, su mérito el hombre tiene, digamos. No es la historiografía chilena no le gusta. No es un error. El relevar la figura de San Martín, claro. ¿tú? Claro. No, nos gusta mucho. Nos gusta mucho. De hecho, durante un tiempo al menos, la figura de San Martín estuvo bien hundida en la historia oficial chilena. Absolutamente. O sea, y estaba el con el mito de que era un ejército chileno, el ejército de los Andes, y había algunos argentinos que nos vinieron a ayudar, cuando era exactamente lo contrario. Eran mucha más soldados argentinos que chilenos, y O'Higgins era el general de una de las divisiones que cruzó los Andes. Y le reconocía autoridad y mando a San Martín, obviamente. Absolutamente. Entonces, pero yo creo que O'Higgins tiene una primera intención de organizar la República, que es una intención completamente autoritaria, y que choca con los modelos conocidos hasta entonces, porque la colonia
pese a que a lo raro que pueda suponerse, era poco autoritaria. El rey estaba muy lejos, el virrey estaba muy lejos y la mayoría de las cosas, digamos, del día a día terminaban solucionándose acá en los cabildos. Entonces, un plan centralista con un gobierno fuerte y con un personaje fuerte como era O'Higgins, que también había, si mal no recuerdo, proponía una constitución con él también como con 16 años de poder, chocó de inmediato como contra la cultura política. Además, un tipo tan ajeno a la élite. Absolutamente, súper ajeno a la élite, no pertenecía, no era de la élite agraria del Valle Central, había tenido tierras por 2 años, entonces era una rara... Era hijo de un virrey, pero natural. Era un pájaro raro, sí. Exactamente, claro, muy educado, además con una educación muy superior a la de la media, y entonces probablemente todo eso lo hacía, reforzaba esta diferencia. Él tiene este afán autoritario que de alguna manera le resulta, es decir, la cosa se pacifica a las patadas. Y eso hace posible la expedición de San Martín, y eso hace posible que caiga el virrey también. Y eso hace posible que al menos la agricultura, la actividad económica del Valle Central renazca de alguna manera en los años de él. Y pueda haber una nueva normalidad, que después va a explotar, pero al menos durante esos años él hace la pega, digamos. De acuerdo. Pero no es una figura totémica. Mucho más interesante políticamente me parece a mí Juan Martínez de Rosas, que es de alguna manera su mentor. Y una figura trágica que tenemos, que se suponía que iba a ser el líder de la revolución, que es Juan Maquena, que es el abuelo de Benjamín Vicuña Maquena. Y Juan Maquena muere en un duelo absurdo con Luis Carrera en Buenos Aires. Y de hecho disparan 2 veces, se quedan picados, sí. Y disparan 2 veces y la segunda vez muere Juan Maquena, pero era el líder militar. Y cuando muere Juan Maquena en Buenos Aires, ¿quién es el próximo en la línea? Bueno, O'Higgins. Bueno, ¿ves que tiene cosas de historia secreta? Claro, que desconocemos. Bueno, el libro se titula Breve Historia de Chile, su autor es Alfredo Sepúlveda, de la última glaciación a la última revolución, y está editado, como dije, por Sudamericana. Desconéctate con Banchile Inversiones. Monitorea tus inversiones cuando y donde quieras a través de la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. Alfredo Sepúlveda, muchas gracias por tu participación en el programa. Muchas gracias, Eliana Rosa. Gracias a ti. Y nos encontramos mañana viernes aquí en Terapia Chilensis. Muy buenas noches.